Para la siguiente ponencia, compañeros, el compañero panelista fue gerente de operación del Sistema Eléctrico Nacional en la zona central de la República Mexicana. Estuvo 18 años en la gerencia de operación de luz y fuerza y 16 años en la gerencia de generación para el mantenimiento y operación de todo tipo de centrales generadoras. Estuvo 34 años de servicio en el Sistema Eléctrico Nacional. En su examen de ingreso al grupo de ingenieros obtuvo la más alta calificación que se ha registrado. Actualmente capacita a los compañeros en resistencia en la división de Necaxa. Compañeros, con el título del complejo hidroeléctrico de Necaxa, estado de las instalaciones del complejo hidroeléctrico de Necaxa antes y después del decreto de extinción de su fuerza, el ingeniero Carlos Espínola Velázquez. Mi agradecimiento por su paciencia. Pues cuando se habla de la ingeniería muchas veces se tiene que recurrir a papel, lápiz para darse a explicar. Ahora tenemos esta tecnología y pues espero que poder transmitir el mensaje por el que estamos aquí. Agradezco a las autoridades sindicales por darme esta oportunidad también y esta invitación para compartir algunas cosas. Bien, la ponencia cambia un poquito el título. Es el Sistema Hidroeléctrico Necaxa, su valor estratégico en el Sistema Eléctrico Nacional antes y después del decreto de extinción de luz y fuerza del centro. Bien, ¿por qué es el cambio de título? Porque, para empezar, aparte de los que han tenido la fortuna de nacer aquí, trabajar aquí, heredar la responsabilidad del mantenimiento y la operación de estas instalaciones por más de 100 años. Además de eso, bueno, pues se dice bien que el Sistema Hidroeléctrico Necaxa fue pionero en su momento, las instalaciones más grandes en Latinoamérica en su género. Y bueno, pues es un orgullo seguirlo diciendo esta fecha, pero hay que puntualizar o agregar en la mente de cada uno de nosotros qué valores debemos seguir defendiendo para que estas instalaciones, al recuperarlas, podamos seguir trabajando con ellas, teniendo más elementos de juicio sobre qué cuidar de ellas y además, sobre todas las cosas, pues su valor estratégico en el entorno del Sistema Eléctrico Nacional. Hay quien dice que bueno, lo que se genera en Necaxa o lo que aporta Necaxa al Sistema Eléctrico Nacional o para satisfacer la demanda de energía eléctrica ya es muy poca cantidad, pero muy poca cantidad comparado con qué. Vamos a analizar estas ventajas técnicas que están por encima de la capacidad de generación de Necaxa. Vamos a empezar. A ustedes ven el mapa de la República Mexicana, va a ser un desarrollo rápido. Un clic, por favor. Empezó el Sistema Eléctrico Nacional con pequeños desarrollos, desde luego en el Distrito Federal, con la central de vapor Nonualco. Adelante, por favor. En Necaxa empezó como el número 2. En otras partes de la República Mexicana se fueron creando desarrollos para satisfacer las necesidades de minería, comercio y otras de interés particular. Con el paso del tiempo, adelante por favor, esto fue creciendo, adelante, y entonces se fueron empezando a formar los sistemas, pequeños sistemas eléctricos en la República Mexicana. ¿A qué valor de frecuencia? Bueno, lo que está en rojo representa la zona de luz y fuerza. Obviamente está contemplado el Sistema Eléctrico Necaxa. Necaxa operaba a 50 ciclos por segundo con una tecnología de tipo europeo, y mientras que en los desarrollos en azul pues había de diversos valores de frecuencia. Esto fue de alguna manera aislando el poder hacer intercambios de energía entre unos sistemas y otros, porque no existe la compatibilidad al haber diferencias de frecuencia. Adelante, por favor.
Sigue desarrollándose la industria, el comercio en diferentes partes, en diferentes capitales de la República Mexicana. Adelante. Y vemos cómo se sigue conformando lo que es el sistema central de luz y fuerza del centro. Voy a hacer una pausa aquí para volver a mencionar lo que ya se ha dicho en este foro. El principal objetivo del sistema hidroeléctrico Necaxa era abastecer de energía eléctrica a la Ciudad de México, quien ya tenía centrales generadoras, pero sobre todo llegar a la parte de Hidalgo, a la parte del Estado de México y parte de Michoacán, a los centros mineros principalmente. En Guerrero, aquí se ve el contorno del Estado de Guerrero, para poder desarrollar este sistema hidroeléctrico de Necaxa. Adelante, por favor. Adelante. Seguimos creciendo, se conforma ya lo que es la zona central del país. Fíjense ustedes este detalle. Estas zonas de Guerrero principalmente y de Michoacán también se operaba a 50 ciclos, aunque ya no era la zona de influencia de luz y fuerza del centro. El crecimiento económico, político, social de esas regiones estaba a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Tenía Comisión Federal de Electricidad que instalar sus unidades generadoras en una frecuencia idéntica a la de luz y fuerza del centro. Adelante, por favor. Después se comenzó, vino la creación de la Comisión Federal de Electricidad por las razones y motivos que ya expusieron los anteriores ponentes, y con el espíritu de que fuera un servicio público de energía eléctrica. Obviamente la Mexican Light Power, su propósito era obtener utilidades en el menor tiempo posible. Bien, empezó este intercambio de energía, estos enlaces entre los distintos sistemas. La Comisión Federal de Electricidad empezó a adquirir todos esos pequeños desarrollos hasta empezar a formar lo que se conoce el Sistema Eléctrico Nacional. Adelante, por favor. En lo que es el Sistema Eléctrico Nacional en su totalidad, y se podían interconectar entre sí los sistemas eléctricos, con excepción de la parte central de la República Mexicana. Para atender el Sistema Eléctrico Nacional, entonces, así como hay divisiones políticas por estados, por municipios, la atención del Sistema Eléctrico Nacional se definió que fuera a través de 8 áreas. Cada una de estas áreas, ya denominadas áreas de control, debía tener suficiente capacidad de generación para satisfacer su propia demanda de energía eléctrica. Así se definió que de las 8 áreas de control, 7 estuvieran a cargo de Comisión Federal de Electricidad, pero la zona central de la República Mexicana continuara siendo atendida por Luz y Fuerza del Centro, a pesar de que dentro de esta área existieran centrales generadoras, subestaciones, líneas de transmisión a cargo de Comisión Federal de Electricidad. Luz y Fuerza del Centro se convirtió entonces en la directora de operación de esta zona central del país, sin importar que las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad fueran ajenas a Luz y Fuerza. Se atendían y se obedecían las instrucciones que de Luz y Fuerza del Central, de Luz y Fuerza del Centro emanaron. Adelante, por favor. Los nombres es Baja California, Noroeste, Norte, Noreste, Occidental, Oriental, Peninsular y, adelante por favor, el Sistema Central. En cada uno de estos puntos se construyó un centro de operación y control para poder desde ahí dictar las políticas de operación del Sistema Eléctrico Nacional dentro de cada una de estas áreas de control. El área de control central, si ustedes ven, es físicamente, geográficamente, la más pequeña de todas. Sin embargo, por el desarrollo económico, político y social de nuestro país, siempre ha sido centralista, de modo tal que, aunque constituía desde el punto de vista geográfico la menor porción del territorio nacional, desde aquí se satisfacía casi el 28% de la demanda de energía eléctrica a nivel nacional. Esto lo estoy mencionando porque no debemos olvidar nuestros orígenes.
El sistema hidroeléctrico Necaxa formaba al principio una parte muy importante del sistema eléctrico de luz y fuerza del centro o del sistema central. ¿Ha disminuido su aportación de generación? Es correcto. ¿Ha crecido la demanda de energía eléctrica? Es correcto. Pero enseguida vamos a ver los valores que debemos conservar para que alguien que se pare frente de nosotros y nos diga el sistema hidroeléctrico de Necaxa ya debe desaparecer porque genera muy poquito, tengamos los elementos en cualquier ámbito, en cualquier foro, para defender la permanencia y continuidad de nuestro sistema. Adelante, por favor. Se continuó con la intención de ya no solamente enlazar pequeños núcleos de generación de electricidad, sino enlazar cada una de estas áreas de control. Adelante, por favor. Continuamos. Y veíamos que pasaban líneas de transmisión de Comisión Federal a través de la zona de luz y fuerza del centro con el propósito de enlazar todos los sistemas eléctricos. Sí, está bien aquí. Les voy a presentar un documento que es histórico también. Es la concepción del sistema eléctrico central de luz de la Mexican Light and Power en el año de 1931. No nos favorece mucho la luz, pero pues aquí está la Ciudad de México. Aquí tenemos el sistema hidroeléctrico Necaxa con sus 4 centrales generadoras y líneas que conducen la potencia eléctrica generada hasta el centro de consumo en la Ciudad de México, pero también hacia Pachuca, sus centrales generadoras Cañada, hasta El Oro, el Estado de México, hasta Cuernavaca, de la central hidroeléctrica de la Alameda. Y quiero que noten ustedes un punto importante. En esta zona, aquí, dice Ixtapaltongo, proyecto de Ixtapaltongo, proyecto de Santa Bárbara. La concesión que se le había dado a Luz y Fuerza del Centro para generar, transmitir, comercializar energía eléctrica, daba para seguir desarrollando lo que iba a ser en ese entonces el futuro sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. También con el mismo concepto que tiene el sistema hidroeléctrico de Necaxa de tener una generación en cascada. Esto es, el agua que se utiliza para que se muevan las turbinas de las unidades generadoras en Necaxa iba a ser utilizada en Tepeshi y en Patla, lo mismo, exactamente lo mismo, el mismo concepto en el sistema hidroeléctrico Miguel Alemán. De modo tal que, si ustedes recuerdan lo que nos estaban comentando los anteriores ponentes de la historia, del desarrollo de la energía eléctrica en nuestro país, bueno, pues esto ya constituía un proyecto de luz y fuerza. Cuando se crea la Comisión Federal recibe de luz y fuerza del centro de la Mexican Light and Power todo lo relativo a estos proyectos de generación hidroeléctrica. ¿Y saben ustedes quiénes ejecutaron y llevaron la dirección de estos trabajos? Efectivamente, trabajadores de luz y fuerza del centro, aquellos mismos trabajadores que cuando la central hidroeléctrica de Infiernillo en la costa del Pacífico, hace ya alrededor de más de 20 años, se quemó la central hidroeléctrica de Infiernillo, compañeros de las fábricas de tableros hicieron los tableros, reconstruyeron esa zona en apoyo a lo que era la comisión, o lo que es la Comisión Federal de Electricidad. Pero desde 1931 se tenía un claro concepto del desarrollo de la capacidad, para aprovechar la capacidad de generación del sistema hidroeléctrico Necaxa. No sé si se alcanza a ver, palabra que se ve mejor ahí en la computadora, ¿no? Pero pues, bien, ese desarrollo creció hasta conformar lo que es la red troncal del sistema eléctrico nacional. Las líneas en azul representan líneas de transmisión e instalaciones de más de 400,000 volts. Necaxa genera ya en líneas de transmisión en 85,000 y 230,000, pero su capacidad de generación de Necaxa 4.4 kilovolts, de Tepeshi de 6.6, de Patla 11.5. Bueno, pues se siguió armando todo el sistema eléctrico nacional, y vean ustedes que lo que aquí se denomina como CEL es el sistema central, y seguía teniendo la misma
abarcaba la misma cantidad del territorio nacional. Adelante, por favor. Esto, pues, se controlaba desde el Centro de Operación y Control localizado a espaldas del edificio Verónica, allí en la Ciudad de México. Dale un clic, por favor. Aquí estaba representado lo que es las líneas en azul de 400,000, en amarillo 230,000, en rojo 885,000, en verde 115,000 volts. Y se controlaba, inclusive, repito, instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Adelante, por favor. Entonces, regresando al diagrama que nos muestra la tensión del sistema eléctrico nacional, veíamos que la zona de influencia de luz y fuerza, en términos de operación del sistema eléctrico, abarcaba más allá de su propia zona e interesaba a gran parte del territorio correspondiente a Comisión Federal de Electricidad, y existiendo un órgano coordinador de la operación del Sistema Eléctrico Nacional denominado Centro Nacional de Control de Energía. Adelante, por favor. Si despiezamos el diagrama que vimos en la diapositiva anterior, observamos que que es el contorno del sistema central, es el que estaba más fuertemente ligado al resto de las áreas de control del país, y esto en función directa de la cantidad de potencia eléctrica que se estaba manejando desde el Centro de Operación y Control, con la aportación del sistema hidroeléctrico Necaxa. ¿Por qué está más robustamente conectado? Porque desde ese entonces se empezó a tener una gran diferencia entre el crecimiento de la demanda de la potencia eléctrica, lo que consumimos nosotros, contra la cantidad de energía eléctrica que se tenía instalado para satisfacer dicha demanda en este contorno. Me explico. En el año de 1960, con el decreto de nacionalización de la industria eléctrica, que ya nos hizo recordar Martín Esparza, bien, se empezó un litigio de carácter legal y un litigio internacional por las acciones preferentes de la Mexican Lion Power. O sea, en 1960 se dio el decreto, pero se concluyó toda la gestión legal hasta el año de 1990 con la creación del nuevo organismo Luz y Fuerza del Centro, y esto fue porque finalmente el arbitraje internacional determinó el costo de las acciones preferentes de la Mexican Lion Power. Esto llevó más de 30 años. Esto tuvo como consecuencia la descapitalización de Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué? Porque en el año de 1960 las acciones preferentes de la Mexican Lion Power tenían un costo, un valor. Si el gobierno federal seguía invirtiendo en esta zona, el costo de las acciones preferentes se iba a incrementar, iba a ser más oneroso. Esto que es la estrategia que pareció correcta en un principio, después se fue siendo aprovechada por otro tipo de intereses, entre ellos los de la Comisión Federal de Electricidad, para adueñarse del territorio que tenía bajo su responsabilidad Luz y Fuerza del Centro. La que sigue, por favor. Vean ustedes que en este acercamiento del mapa podemos observar cuál es la estructura del sistema